Bueno, estamos iniciando el día 21 de setembro o programa de O Lado Oculto e hoje temos um tema um pouco diferente. Estaria faltando Carlos, que não tive notícias dele, sei que ele chegou dos Andes, de suas práticas, retiros e experiências. Espero que na próxima semana possamos ter seus relatos, suas histórias, fotografias dos trabalhos místicos e espiritualistas que se estão realizando ainda hoje nos Andes, em grupos fechados de estudos místicos e esotéricos. Todos nós estamos há um bom tempo tentando integrar grupos e pessoas que entendem que o misticismo é um caminho de integração e de união do mundo espiritual. Temos não digo uma negação ao conceito religioso, mas sim um certo temor com a ideia de que as religiões podem estar, em parte, separando o que nós estamos tentando integrar, que é o espírito humano. Carlos, que bom que apareciste. Eu achei que tinhas desaparecido nos Andes. Tudo bem contigo? Abraço para ti e para todos. Ótimo. Temos algumas histórias hoje? Tenemos, sí, te escucho primero, después cuento algo. Tá, então eu vou, como eu anunciei algo, já vou falar um pouco sobre isso, e depois, se tu tens algo que tu queiras agregar, e talvez dentro do mesmo tema, acho interessante. Acho que tem coisas interessantes sobre este tema que eu vou falar agora. Como tu bem sabes, na cultura egípcia, Nefertiti, que foi a esposa de Amenófis IV, teve desde jovem a fantasia, o desejo de ser lembrada sempre jovem, bonita, e as tradições nos contam que ela viveu até os 111 anos. Claro, não temos hoje uma múmia de Nefertiti como para poder definir o que realmente aconteceu com ela, mas a estátua dela, que está no Museu de Berlim, na Alemanha, é muito impressionante nessa representação de estética, harmonia e beleza. Então, tem uma tradição que nos diz que na época que ela governava, junto com o faraó, ela mandou certo grupo de médicos e pesquisadores, cientistas, a procurar, digamos, o que ela chamava as pedras do cristal. Bom, eu venho estudando isso, acho que tu também vem estudando isso há muito tempo, o que seriam as águas do gelo, não? Que para os egípcios era algo que era extremamente importante para a preservação da saúde e a beleza. Depois vamos a falar um pouco mais do porquê desse segredo, digamos assim. Mas faz anos que eu vinha pesquisando essa questão da saúde associado às águas do cristal e me encontrei com um povo chamado os Unsa. Esse povo que habita na fronteira entre a Índia e o Paquistão passa um rio, digamos assim, é um vale onde passa um rio chamado Rio Unsa. Só que geralmente esse vale está a uma altura de 2.400, por isso me lembrei de ti, 2.500 metros de altura. E interessante porque as histórias e os estudos mostram que é um povo que tem um promédio de vida de 120 anos, o que é muito interessante, no sentido de que isso levou a pesquisadores, médicos e estudosos a tentar perceber quais eram, digamos, as razões dessa longevidade, dessa alegria desse povo, da ausência de enfermidades, ao ponto que todos vocês conhecem a história de Shangri-La, que seria uma cidade oculta no Himalaia, em la qual a vida é eterna. Então, essa história de Shangri-La se refere a essa região.
donde esos ciudadanos que tienen una apariencia europea, pieles claras, y aparentemente eso tiene que ver con la época de Alessandro el Grande, que él conquistó ese territorio y ficou preso un tiempo, entonces parte de sus soldados ficaron se misturando con las razas locales y formaron una raza muy específica de pele branca y de extrema longevidad. Agora, teve muchos médicos que fueron a estudiar y pesquisar que podría ser que diese esa extrema longevidad, ao ponto que tem mulheres que têm dado a luz com 65 anos, 60 e 65 anos. Os homens jogam uma espécie de futebol até os 100 anos. Então, temos tempo pela frente, Carlitos. Se uno pega os segredos dos UNSA, tá? E aí é interessante que nessas pesquisas, eu vou mostrar para vocês, não sei se estás pegando agora a imagem aqui, Carlos. ¿No? Ahora sí. A imagem do rosto de uma mulher unsa. El vale, o río Unsa, y o vale, que es un lugar fantástico. Sabemos también que son hombres y mujeres que toman baño de aguas geladas en temperaturas de menos 15 grados, que yo sé que también en los Andes tenemos ciertos tipos de prácticas de baños de aguas geladas también. Bom, então temos coisas interessantes sobre os Unsas que nos levaram a fazer uma pesquisa profunda sobre sua alimentação, que são frutas no verão, frutas secas no inverno, verduras cruas, não comem carne, comem damascos secos, al igual que no Egito, comem as tâmaras, grãos, muitos grãos, grãos germinados, germens, y leche de ovelha, y queijo de ovelha, y iogurte de ovelha. Entonces, ¿qué no sabemos? Que tiene una dieta diaria de 1900 calorías, con 50 gramos de proteína y 36 gramos de gordura y 365 gramos de carbohidrato. Mas no come farinha ni nada que sea facturado, azúcar, farinhas processadas, pão, massas, só grãos, frutas. Bom, mas o que não está registrado em nenhum estudo, porque aparentemente ninguém deu importância a esse fato, e é a isso que eu queria remeter, é a ideia clara, que isso é uma coisa que eu soube, porque já tinha pesquisado isso há anos, não só nessa região, sino também na Rússia, que eles tomam aguas do degelo. Durante o inverno temos o gelo das montanhas e depois o degelo. Tá? Então, sobre isso volto a falar depois que tu nos contes como foi tua viagem, Carlos. Sí, claro. Y bueno, llegamos ayer a Montevideo después de unas cuantas horas de viaje, pese a estar acá en América del Sur, que todo parece que queda cerca, pero las combinaciones de líneas aéreas a veces no son lo mejor. Pero lo importante es todo lo que hemos vivido desde el día 8 de septiembre hasta nuestro viaje de regreso. Allá se trata, vivimos un retiro, con cada retiro y cada lugar le puede dar el contenido que determinada escuela tiene, pero todos nos dejan siempre muchas cosas entre las cuales está aquello de sentirse uno mismo. Y todo lo que es alimentación, de que tú estabas hablando, se nos aparece como algo muy importante. Claro que nosotros estuvimos viviendo a 2500 metros
de altura, ya adaptados a través de los años a toda aquella sensación que nos produce a los que vivimos cerca del mar, estar en un clima seco, alto, pero ya sin necesidad de recurrir a ningún medicamento, nos adaptamos muy bien para evitar lo que ellos llaman el soroche. Soroche es el mal de la altura. Pero, ¿qué nos deja, por ejemplo, del grado de la alimentación? Pudimos experimentar algo que es a la vez una felicidad, pero también una advertencia para todos nosotros. En esos lugares todavía se conserva lo que se conoce con el nombre de cultivos orgánicos. La mayoría de la ingesta de alimentos está libre de contaminantes. Además, la altura actúa proactivamente para que esos alimentos sean muy sanos y tengan una exuberancia, no en la forma, pero siendo justos. Por lo menos aquí en Uruguay, seguramente en Brasil debe pasar algo parecido. Los alimentos han dejado de tener aquellos gustos que recordamos de nuestros años de 10, de la adolescencia. Y eso es por la intervención equivocada que tenemos nosotros, o los hombres de las ciudades, aquellos que solo piensan en la ley del mercado y se olvidan de que la base de una buena salud y de longevidad es mantener puros lo más adecuado a nosotros, la naturaleza humana, todo aquello que la tierra nos da. Fíjense, allá en Perú, en especial dentro de la escuela que yo integro, hay un respeto muy grande por lo que es la tierra, la madre tierra, conocida en quechua con el nombre de Pachamama. Y ese respeto no pasa por simplemente una contemplación de lo que ella nos da, sino que por el contrario, de una actitud de ofrecerle a ella una reverencia por la bondad que tiene de multiplicar todos los productos que hacen posible nuestra vida. Vayamos nosotros al cielo, a la gente que vive en las ciudades húmedas y superpobladas, con un estrés brutal, llena de los gases, de la nafta de los vehículos, toda esa, usando ropa sintética, ingiriendo alimentos totalmente artificiales. Vayamos a decirle que cambien ese modo de vida por un modo de vida natural. Que no quiere decir nada positivo ni de renunciar a ninguna de las cosas que podemos tener, pero sí se nos enseña, y a veces sin palabras, simplemente, por ejemplo, a darnos cuenta de lo inarmónicos que somos en nuestros lugares de origen, porque vivimos en ciudades. Todavía acá en Uruguay y en Montevideo son pocos, pero nos ha llegado esa onda de cosas artificiales. Y por casualidad, los ancianos, maestros, ancianos, techos, son longevos, viven 120 años o más. Esa es la historia de esas personas, que nosotros podemos tratar de evitar, no porque vivir 120 años, pero sí por vivir de una manera amorosa y no racional con el medio en el cual nosotros estamos. Tal es así que en este nuestro continente, que nosotros conocemos por el nombre de América, y que se dice que no fue por Américo Vespucio, que llegó, de acuerdo a él, como vio desde la nave de buque que venía, veo tierra,
y después entonces se le puso América por Américo, Espucio. No es así. Esa es la historia que nos cuenta el invasor de estos países. Pero nuestros nativos, las comunidades originales y originarias de este continente, el nombre que tenía era Amaracá. Amaracá. Y Amaracá, traducida, quiere decir tierra de los inmortales. Y eran inmortales porque los visitaban para sobrepasarlos, invadirlos, privarlos de lo que tenían, tan maravilloso, y que todavía se conserva en algunos lugares, veían que iban, venían, y siempre se encontraban como personas jóvenes. Mientras que los invasores, esos visitantes que visitaban todos, morían y venían los hijos de ellos, y había crónicas de quiénes eran, cuáles eran los nombres, cómo eran. Bueno, siempre existe. ¿A qué se debe esto? ¿Y a qué se deben los secretos de Ponce que habla Jorge? A un modo de vida diferente al que nosotros tenemos. No solo en las alturas se logra eso. Podemos hacer una réplica de eso en cada uno de nosotros, en nuestra vida personal, viendo qué es lo que tenemos que hacer. Allá, cada ingesta de cualquier producto que nosotros integramos, existen, tienen un poder energético impresionante. Hay quienes comen carne, hay quienes no comen. No es una razón de salud comer o no comer carne. Lo que siempre se tiende es a un equilibrio en lo que se toma. Un equilibrio en lo que se toma. Fíjense que esas unidades originales consideraban a todas, a la tierra, que llamaban al agua, que es uno, se consideraban como elementos sagrados. Porque ellos veían y sabían que la tierra es parte de nuestro cuerpo, toda la parte de los músculos es de tierra. Después el agua, todos los líquidos de nuestro cuerpo están dentro, pero son de un símil de eso que la naturaleza tiene. La circulación del agua, de las montañas de 5.000 más metros donde estuvimos, bajan con el deshielo y nutre a nosotros. Lo mismo que el aire. El aire, ellos lo preservan. El aire, en quechua se dice guaita. Ellos respetan no contaminar el aire, porque el aire es lo que nos mantiene nosotros en un intercambio necesario de anhídrido de carbono y oxígeno y mantiene fuertes los glóbulos rojos de la sangre. Y el fuego para ellos, que puede estar representado por el sol, es lo que significa. Si no existiera el sol, no habría vida en el planeta. Entonces, Jorge, todo lo que nos acompaña hoy, cuando uno viene desde allá, no es que se aleje de la realidad, sino que vuelve a las fuentes sencillas, claras, no vestidas de intelectualidad, sino de sentimientos, y nos vuelve más lúcidos, más auténticos, y con una energía que cuando venimos tenemos compartido, porque sabemos que compartiendo todas esas vivencias, ese modo de vivir tan natural, hace que nosotros estemos más sanos. Por lo tanto, no el domingo que viene, pero dentro de más allá de un mes, nosotros vamos a preparar con diapositivas, con fotos y comentarios para que ustedes tomen contacto con ese mundo
es tan importante, porque las montañas son asépticas. Lo mismo que pasaba en Egipto con el desierto, no están contaminadas. Sacar un trozo de hielo desde aquellas alturas, lo podemos tomar y no nos va a hacer daño a nuestra salud. Claro que cuando yo te escucho hablar del secreto de Unsa, veo que esas personas tienen una sabiduría muy similar a la sabiduría de las personas con las cuales nosotros estuvimos en contacto. Y veo que hay distintos lugares que son como fuentes naturales de observación de lo que verdaderamente es la vida, de la relación del hombre con el secreto, de distintos puntos que siguen vigentes y que nosotros podemos recrear con pequeños esfuerzos, dejando eso artificial, que nos han inculcado desde que tenemos 7 años, que a la edad de los hábitos, que nos crean los padres a veces, porque ellos no sabían, desconocían muchas cosas. No los vamos a criticar, pero hoy día podemos poner en funcionamiento esas fuentes tan naturales que nos van a hacer vivir por lo menos lo que nos toque de una manera más auténtica, sabiendo contemplar la naturaleza, pero no en una contemplación pasiva, sino sabiendo integrarnos a su sitio, y no sentirnos separados de todas esas cosas. Nosotros no nos merecemos eso. Nuestro Creador nos hizo muy fuertes, nos hizo muy inteligentes, pero nos han puesto el servicio de la televisión, del marketing, de esta cantidad de cosas que, sinceramente, de las leyes del mercado mal concebido. Entonces, pasamos como si fuéramos ciegos, sordos y mudos, cuando tenemos la bendición de que aquí hemos venido a ser felices. Y hay quienes nos quieren dominar, seguramente tú, porque debes haber abundado en esto de la antropología, que estás enseñando, nos quieren someter. Y lo más importante en esta creación, en este plano, en esta dimensión, somos nosotros, los seres humanos, que tenemos un Padre que nos dio todo y nosotros no le devolvemos nada. Simplemente le pedimos. Entonces, bueno, seguiremos hablando. Tú sabes que una de las cosas que más impresiona a extranjero cuando llega a esa región de Unsa, ese valle, que es un valle de vida, es justamente la alegría de las personas. Las personas están felices, alegres, contentas, reciben todo el mundo bien. Claro que eso tiene que ver con un estado interior de bienestar, con la vida, con la naturaleza, con el mundo. Mas, voltando a la cuestión del segredo dos Unsa, que era también una de las grandes búsquedas en la cultura egipcia, porque ellos no tenían acceso a las aguas de hielo como tienen en los Andes. En realidad, vamos a ver que existen tanto en Egipto como en la tradición hebraica el número 40 como un número sagrado, ¿no? Y lo interesante, después voy a voltar al número 40, interesante que cuando uno lee la Biblia y vemos Noé, Matusalén, vamos a ver que son personajes que según el propio relato bíblico vivían 800 años, 900 años o más, como tú falas, América, que sería el simbolismo de aquellos que son, donde moran los eternos, ¿no? Aquellos que viven eternamente. Entonces, la Biblia dice que en un momento Dios castigó al hombre y lo punió para vivir 120 años. Fíjate qué interesante, porque
Estamos falando de um fato bíblico. Deus pune o homem, pune, quer dizer que antes ele podia viver 1000 anos, vamos a supor. Pero a partir de esa punición, o homem só viveria 120 anos. Bom, os egipcios já falavam do número 40 como um número de vida, assim como as 40 semanas. En el mundo hebreo também, os 40 dias de Cristo no deserto, é um número extremamente simbólico e importante para a Cábala. Mas se nós vamos ao estudo da divisão celular, vamos a ver que una célula original, la mórula, ella se divide 40 veces sucesivas. Es decir, la primera célula se divide, se forman duas, y estas duas se subdividen, nuevamente forman 4, ¿tá? Esas 4 forman 8. Só que ese proceso de subdivisiones, en teoría, serían 40 subdivisiones, que si uno avalia ese proceso de tiempo, llevaría 120 años. ¿Tá? Que debería ser a vida do homem. Debería. De todos nós. Claro que también existe un elemento interesante en ese proceso de subdivisión celular. A criança nasce com, digamos, uns 90% de líquidos no corpo. E o adulto, na medida que vai existindo, vai diminuindo a quantidade de líquidos hasta chegar a uns 60% de líquidos na velhice. Então temos um processo de desidratação no correr do tempo. Bom, se vemos que na Sibéria, que nos UNSA, que nos Andes, tenemos personas que viven el ciclo de vida normal que en teoría nos deberíamos tener, que es 120 años, está más que asociado a comida, asociado a las aguas do degelo. A agua do degelo, si ustedes hacen la experiencia con germes, con sementes, y botan agua común en una muestra y agua con hielo en otra, van a ver que agua con hielo permite que las sementes crezcan más rápidamente. Esa es a misma cosa que yo falei para el otro día en una aula para mis discípulos. A agua desgelada, descongelada, ela tem cualidades diferentes que a agua común. No venha ao caso agora discutir cuáles serían esas cualidades. Só que para os egipcios era importante a agua do gelo, es decir, a agua dos cristais, porque eles entendiam que a agua en una estructura cristalina, cuando ela pasa a ser líquida nuevamente, ela traz una cantidad de energía que ficou previamente carregada en la estructura cristalina e que capta do ambiente, do universo, da natureza, e quando ela volta ao estado líquido, aparentemente esse nível de energia se mantém e, de alguma forma, estimula o intercâmbio a nível celular, e isso é o que permite que os anciãos estén mais hidratados, a pele fica mais hidratada, o que demonstra que os intercâmbios a nível químico, bioquímico e bioelétrico no organismo aumentem e tenham mais saúde. Saúde, alegria, bem-estar, sadios de mente, corpo e espírito. Acho que é aí que tu puedes ver claramente a identificação dos mestres, xamãs, digamos assim, que encontramos no mundo todo, porque todos eles têm uma alegria e uma felicidade que é parte de sua energia básica. Não é assim que tu encontras aqueles anciãos? Claro. Yo tuve una experiencia en Perú, son como números, pero ¿por qué? Una vez hablando contigo, Jorge, Sí. de que para construir el niño exterior que somos, demoramos 9 meses. Es nuestra madre, nos tiene en su seno,
en el líquido sinovial 9 meses. Pero dicen los místicos que el niño interior se demora una vida en construir, una vida. Y la vida no es una reencarnación, porque la vida es hasta que nosotros volvemos a la fuerza. Esos maestros son como niños, ya lograron construir su niño interior. Y el niño interior hace que el objeto de su rostro y todo su cuerpo siempre parezca joven en su actitud, en su sonrisa, en cómo nos tratan. No quiere decir que si nosotros equivocamos con ellos el camino, no seamos severos, porque lo son. Y son muy severos. Pero nunca son agresivos. Tuve oportunidad también con los lamas tibetanos que conocí en 1997, encontrar como ellos siempre tenían una sonrisa. Y cuando caminaba por Montevideo el camino y observo, porque es muy bueno ser observador, ver los rostros nuestros, y son rostros que están apretados, con un gesto de necesidad, o de pena. Y yo digo, estamos equivocados, porque somos dos hermanos, hijos del mismo padre, que no sabemos dónde estamos y para qué estamos. Entonces, es muy importante volver a la fuente, porque la fuente es la verdad, es la única verdad. Y eso fue lo que nos pegó el Antiguo Egipto, el Tíbet, los Andes y otros lugares. Entonces, volviendo un poco al agua, fíjense ustedes lo que nos enseña. Nos dicen, existen 4 ríos sagrados. Uno de ellos es el Tíbet. Otro de ellos es el Vilcamayo, conocido actualmente como Urubamba, que está en Perú. Otro de ellos es el Magdalena, que está en Colombia. Y otro de ellos está en Canadá. Y dicen, esos ríos son sagrados. ¿Saben cómo enseñan acá en los Andes por qué se llaman sagrados a estos ríos? Porque lo tienen muy presente. Ellos dicen, corren en sentido contrario. En lugar de correr de norte a sur, corren de sur a norte. Pero ¿por qué son sagrados? Si eso es un accidente tal vez físico, no lo es. Porque nosotros lo que tenemos que hacer, todos los ríos que no es a través del agua, que es el elemento más importante de vida y de comunicación que tenemos los seres humanos, los que corren en sentido contrario van a las fuentes. ¿Cuál es el fuente? El creador. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recorrer el agua en el sentido de volver a nuestro padre. Por eso nos observamos. Entonces, para hacer sacra nuestra actitud de vida, para hacerla lo más sana posible y longeva dentro de los parámetros que Jorge hablaba de los 120 años, tenemos que mirarle en valores para recorrer el sentido que estamos recibiendo del Padre. Eso es lo que nos viene desde Él. Pero nosotros entendemos que volver a Él, lo que pasa con los ríos sagrados, ellos vuelven al sentido del cuerpo. Esto lo enseñan los santos. Con estas palabras, tal vez un poco más precisas de las que yo hoy les estoy diciendo. Fíjense, ¿y por qué son sagrados? Explícamelo. ¿Por qué son sagrados? Porque no, ellos te están diciendo lo que tú tienes que hacer. Todo lo demás ríos sobre la tierra hacen que tú recibas. Esto te están diciendo, aprende observando la naturaleza. Dale al Padre lo que él te dio. Vuelve y así harás tu vida sagrada. Son sumas y sumas y sumas de alimentación, de valores que tenemos que tener, de actitudes que tenemos que tener. Nosotros nos hemos puesto una coraza
muy grande, que es la personalidad. No dejamos que nosotros, que a la persona, se manifieste y la encerramos en una cárcel, a veces, con todos esos valores, y surgen agresivos, gente que destruye, gente que guerrea. Yo creo, y todavía estoy flotando, pero estoy flotando no volviéndome psicótico, ni saber saltarme lo que digo. Estoy lleno de fuerza para poder darme cuenta de qué sencillo es poder vivir una vida de valores, saber qué es lo que tenemos que hacer. Más allá de todas las actividades que tenemos que hacer, estemos donde estemos. Es un gran que existe entre todas las escuelas místicas. Todo lo que nosotros pensamos que corresponde a una escuela, no, son distintos seres que tuvieron mucha elevación. Y los lugares en donde ellos estuvieron vivieron de la manera que Jorge y yo hoy estamos hablando, y que son ejemplos para cada uno de nosotros. Pusieron el cielo de la tierra. Y después vinieron todos los desastres que ya conocemos. Lamentablemente la historia que nos cuentan no es una historia verdadera. La historia verdadera la podemos encontrar en las partes esenciales de nuestras historias místicas, y es lo que nos pertenece. Vamos a despertar, estamos dormidos, somos autómatas, nos merecemos ser y no estar. Ser es dar cuenta de que la mística no es algo de locura. La mística es la verdad para saber vivir como seres humanos. Hay manifestaciones en Punza, en la India, en los Andes, en otros lugares, porque los tibetanos también conservan ese proceso. El budismo zen, tuve oportunidad, y con esto, porque termino, pero de estar uno de los hermanos de nuestra hermandad andina, se llama Jorge Alfaro. Él es un músico argentino que hace muchos años se fue a vivir a Estados Unidos. Y allá él tuvo su templo, lo tiene, pero es un músico que hace 25 años estudia con maestros del budismo zen. Nosotros conocemos 7 notas musicales. Los occidentales. ¿Saben cuántas notas conocen en Oriente, en Japón, en las tradiciones de los japoneses del mercado? 120 notas. Él, hace 25 años que estudia con un maestro zen japonés, dio un concierto. Estuvimos disfrutando 2 horas con sus instrumentos naturales, y nos sentimos transportados. Nosotros hasta perdimos el sentido de la música. Entonces, es una oportunidad que tenemos a través de los públicos que estamos revelando de a poco, de reaccionar, de decir, bueno, yo hoy quiero ser yo, no quiero ser otro, porque me digan. Y no se trata de la revolución, no se trata de ocupación, de valoración, de introspección. Y yo siempre digo, por lo menos a mí, me hace mucho bien, hay que apartarse del mundanal egoísmo para darse cuenta de todo lo que podemos nosotros comenzar a sentir. Ver lo que con el tercer ojo, escuchar con el tercer oído. Pero ¿cómo es eso, Carlos? ¿Existe eso? Sí, existe.
Eso lo debe incorporado. Y a veces, aunque no hablemos, nos contestan como pensamos. A mí me ha pasado. Y yo estoy pensando algo y me contestan algo. Yo estoy pensando y no lo dije. Por supuesto que al principio me quedaba muy sorprendido. Ahora me acostumbré. Algo que ellos enseñan. Ellos dicen, Jesús lo dijo, que podíamos usar para... bueno, ellos dicen algo parecido. Si tú te escuchas y no oyes, si tú ves y no miras, vas a ser mucho mejor. Y ahí está la esencia. Actuar desde nuestro cuerpo, no físico. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo creo que con Jorge, de a poco, estamos tratando de explicar, de que empiecen ustedes a vivir y nosotros también. Porque es un camino que nunca es un camino lleno de oportunidades. Y es el camino que nos va a llevar a mejorar en todo, en todas las actividades, y hacernos más hijos del Creador, y no hijos de la autoridad, como la mayoría de los seres humanos ahora han sido dominados, somos esclavos de la autoridad. Nos están engañando, es hora de que reaccionemos y que nos volvamos trabajadores puntuales, excelentes, practicar la excelencia, lleno de valores, estos, valer por lo que nosotros hacemos, y no por lo que los demás opinan, o por lo que hicieron cargo, o porque tenemos un concurso, ya sabemos. Eso no nos hace felices. Hay una diferencia muy grande entre lo que es ser feliz, estar alegre y tener éxito. Estar alegre no puedo estar después de que termine una guerra. Estoy alegre, pero no estoy feliz. Estoy feliz por todo lo que pasó. Yo puedo lograr el éxito. Puedo ser Bill Gates. ¿Es feliz Bill Gates? No lo sé. Yo no lo sé, lo pongo por ejemplo, para que sea. La felicidad está en otras cosas. No está en lo material. La felicidad está en ser el niño interior que nos merece mostrar. Y sonreír. Ah, pero tú sonríes, sos tonto, estás siempre sonriendo. No. Yo vivo feliz, vivo sano. Estoy tratando de encontrar éxito. Vivir sano. De darme cuenta que lo que como no me intoxique. Y de tratar de compartir eso con mi mamá. Por ejemplo. Bueno, entonces, resumiendo, para ser felices y encontrar la crianza interior, precisamos toda una vida, más precisamos tiempo. La intención de este programa hoy, ¿qué fue? Enseñar a los que nos están escuchando y otras personas que nos verán en YouTube, etcétera, que existe una forma de preservar y mejorar nuestra salud, hidratándonos, tomando aguas descongeladas. Es decir, no precisamos ir hasta los Andes o a Siberia o Sunza, hasta el río Unza, para pegar agua del río Unza. Podemos pegar una garrafinha de agua de medio litro, sin gas, botar en el congelador, tirar del congelador, botar en la heladera después que congeló, y no otro día nos ir tomando esa agua, que va a ser una agua descongelada, que pasó de un sistema cristalino a un sistema líquido posteriormente. Y para las mujeres, diría que, y recomiendo, porque es una experiencia que yo ya fiz con muchas personas que yo atendí, que congelen un ramo de uvas. Lo ideal es tirar las uvas una por una, colocarlas en el congelador y todos los días de mañana come una uvinha, es decir, a mastiga. No es una cosa ruin, es una cosa muy interesante, porque a la medida que la vas mastigando, ella va adquiriendo un sabor diferente. No fica dura como un cubo de hielo. Cuando la uva fica congelada,
ela fica mastigável. E é bem interessante o efeito que faz na pele, no rosto da mulher, parece que fica iluminado. Então, para as mulheres que nos estão vendo, comam uma uva congelada. Não precisam comer 10 uvas congeladas para ficar mais jovens e mais bonitas. Só com uma, como disse Carlos, as coisas em sua medida certa. Mas a água, quando mais idade se tem, digamos que depois dos 65, 70 anos, o ideal é tomar sempre águas descongeladas. O sabor é diferente e a água, não posso dizer que a fórmula da água é diferente, não tenho como dizer isso, mas dentro de meu mundo, eu diria que é uma água mais pesada. Apesar de que os cientistas vão dizer, não, água pesada é uma água radioativa. Bom, eu não vou discutir a fórmula química da água pesada, só quero dizer que é uma água que permite que a membrana celular, que fica ressecada e desidratada, permeabilize os intercâmbios químicos com a célula, e isso permite uma hidratação maior e uma saúde que vem da própria natureza, da Pachamama. Então, vamos fazer uma honra à Pachamama, que nos dá um segredinho para darmos mais vida, e vamos a ficar, depois dos 80, 90 anos, mais crianças, mais jovens, mais alegres e mais sábios. Espero que todos disfrutem de nosso programa de hoje. Estamos já no final, iba a deixar participar algumas outras pessoas, mas nos vamos embora com saudade, porque na semana que vem vamos a ter então todo lo que Carlos nos prometió, fotos, experiencias y algunas prácticas místicas que desejamos que ustedes también conozcan y practiquen. Entonces, un abrazo, Carlos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Abrazo a todos.